Familia del corazón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario que me estés escuchando o viendo este video. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Vámonos con esto. Vietnam. Los preparativos para la RB, revaluación del valor monetario del dong vietnamita, avanzan a buen ritmo, al igual que en Irak. Algunas personas se preguntan si Vietnam, el dong vietnamita, implementará su revaluación antes que Irak, el dinar iraquí. Las reformas económicas y financieras de Vietnam hacia la RB están avanzando hasta el punto en que rumores como, incluso en Vietnam, el mayor problema que enfrenta actualmente el país es la presión de Estados Unidos. El principal problema en Vietnam parece ser la participación en la economía interna en Vietnam. El gobierno vietnamita insta a Estados Unidos a no interferir en el establecimiento de una economía de mercado en Vietnam. De hecho, el término economía de mercado se refiere a un sistema económico que promueve y regula la economía en función de la oferta y la demanda en el mercado, sin intervención del gobierno. También en Vietnam, establecer la soberanía del país es un condición esencial para implementar la revaluación del valor de la moneda del dong vietnamita. Los vietnamitas están logrando un desarrollo económico a un ritmo más rápido que Irak. El desarrollo económico interno está progresando. Después de eso, el punto clave fue eliminar la participación económica de Estados Unidos en su país. Todo esto compartido por The Redemption News. Vamos con lo siguiente. ¿Cuándo comenzarán finalmente los arrestos de los criminales que aterrorizan a la humanidad? ¿Por qué todavía no hay una acción visible de los sombreros blancos en el ejército? ¿Por qué todo está tardando tanto? ¿Cuándo finalmente veremos una victoria real? Es importante entender la naturaleza de la guerra actual para que no suframos frustración y desilusión innecesarias. En primer lugar, arrestar unos cuantos títeres públicos es inútil. Es como encerrar a un traficante de drogas de bajo nivel dejando intactos a los cabecillas, tipos como el señor de apellido Salidas en inglés y el representante de salud de los Estados Unidos, Tauxi. Pueden ser reemplazados fácilmente por el cabal si fueran encarcelados. Es más efectivo dejar que muestren su maldad a todo el mundo para que a la larga se pueda lograr una liberación mucho mayor. Un oficial militar me dijo recientemente algo que nos puede ayudar. La mayoría de la gente no entiende las operaciones militares. No tienen paciencia y quieren que todo suceda de inmediato. No saben lo que es luchar. Sigue luchando, nunca te rindas. Adapta tu estrategia a las circunstancias cambiantes y avanza continuamente hasta lograr la victoria. Eso me golpeó, porque es muy cierto. Realmente necesitamos hacer crecer nuestro carácter y pasar de ser consumidores perezosos que exigen una gratificación instantánea a convertirnos en adultos maduros que entiendan que la humanidad está experimentando la mayor transformación de todos los tiempos. Estamos viviendo días verdaderamente históricos, muy cierto. El derribo mundial de las élites satánicas no es algo que se pueda hacer en un abrir y cerrar de ojos. Requiere persistencia, paciencia, coraje, fe, visión y una comprensión precisa. Todos tenemos que hacer nuestra parte en esto y esa es la importancia de compartir la información de canales disidentes al sistema, como este. En otra noticia, el ministro de Finanzas de Zimbabue anuncia nuevas medidas para estabilizar su moneda local en una conferencia de prensa en línea celebrada el lunes. Zimbabue respaldará su moneda con activos duros como el oro para poner fin a la inestabilidad del tipo de cambio, dijo el ministro de Finanzas, Mthuli Ncube. La idea de
ahora en adelante es asegurarnos de que gestionamos el crecimiento de la liquidez, que tiene una alta correlación con el crecimiento de la oferta material y la inflación. La forma de hacerlo es vincular el tipo de cambio a algún activo duro como el oro, dijo Ncube. También anunció una conferencia de ministros africanos en Zimbabue, organizada a fines de este mes. Cambiando al estándar de oro, el principal estratega crediticio del Deutsche Bank, Jim Braid, se ha descrito a sí mismo como un fanático del oro y considera que el dinero fiduciario es una moneda pasajera en la historia del dinero. Recuerda Kaiser Report de RT a los espectadores del programa. En otro mensaje. Este es el momento más importante y crucial. Las decisiones que tomemos hoy determinarán en qué seremos y hacia dónde iremos en nuestro futuro cósmico. El planeta y la humanidad han llegado al final de un gran ciclo cósmico. La Tierra y quienes la eligen están entrando ahora en un nuevo ciclo de evolución iluminada. Como almas que evolucionan en la Tierra, nos enfrentamos a las decisiones más importantes que jamás tomaremos. Debemos elegir si queremos o no acompañar a la Tierra hacia una nueva realidad de amor y luz, o quedarnos atrás para otra larga ronda de encarnaciones en la tercera dimensión. Depende de nosotros decidir. Nuestra Tierra está ascendiendo. Ahora suenan las campanas de su graduación a un nuevo ciclo cósmico. La pregunta ahora es, ¿elegimos pasar al siguiente nivel? La gente se lamenta de estar tan atrapada en la vida cotidiana que por mucho que quieran hacer un trabajo espiritual y curativo en beneficio de su evolución, su verdadera búsqueda espiritual siempre queda para otro momento. ¿Se da cuenta de que el tiempo no espera a nadie y que ahora estamos en el umbral de un cambio monumental? Ahora mismo no hay nada, absolutamente nada más importante que nuestro trabajo espiritual y sanación personal. Todo lo demás es una distracción para alejarnos del objetivo real de nuestra encarnación aquí. Los cambios positivos que tanto anhelamos solo se harán realidad en nuestra vida personal como resultado de ese trabajo. No hay otra manera de evitarlo. Nada cambiará en nuestras vidas a menos que lo cambiemos nosotros mismos. Esta es nuestra responsabilidad individual. Esto es lo que vinimos a hacer aquí en esta vida, y si no queremos hacerlo, nadie más puede hacerlo por nosotros. En última instancia, lo que realmente contará y marcará la diferencia no es tanto lo que hemos hecho, sino en lo que nos hemos convertido. Lo que hacemos va y viene con el paso del tiempo, pero lo que llegamos a hacer permanece con nosotros por la eternidad. Bajar del muelle de lo conocido a las profundas y tranquilas aguas de lo desconocido es el máximo acto de valentía y confianza. Permite que tu corazón escuche el llamado de tu alma y sabrás qué elección tomar. Te recuerdo que este video no tiene activada la opción para comentarios. Si quieres hacer un comentario, tienes alguna pregunta, te invito a que te unas al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. En la descripción de este video ahí abajo se encuentra esa liga. Pero te recuerdo también que solamente personas que tengan activada su nombre de usuario en su Telegram personal van a poder entrar. De lo contrario, no, por seguridad. Muchas gracias y muchas bendiciones.